¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por su preferencia, por su compañía, por participar de estos programas de contenido aquí en A Fondo. Hoy de gran interés lo que habremos de pronunciar que tiene que ver entre el desabasto y la automedicación. Ya casi 6 años el desabasto de medicamentos, incluso por la pandemia, ha sido un síntoma de fracaso. La interrupción de tratamientos deja en evidencia el nulo acceso a la salud. La alternativa, pues una megafarmacia que opera solo el 0.9%, el impacto del creciente número de enfermos y muertos y la justificación de todos los días que nos dicen es que seremos como Dinamarca. Este programa será diseccionado, será dividido en 4 archivos importantes para tratar con nuestros invitados. El número 1 es el desabasto de medicamentos. ¿Será el sello? Y pregunto, ¿será el sello actual de esto que mal se llama la transformación? Desabasto evidente de medicamentos en una muy mala política de gobierno. El segundo tema a tratar es, como alternativa, la automedicación o acudir al mercado negro de fármacos. Esa es la gran alternativa ante el tercer tema, el fracaso de una megafarmacia. Una megafarmacia que apenas opera el 0.9% de lo que se espera de su capacidad. Y el cuarto tema es la medicina como negocio. Antes se hablaba mucho de la medicina como negocio, hoy ya no sabemos si es negocio o no es negocio. Vamos, ni siquiera las estadísticas de cuánto se aportó, cuánto nos costó, cuánto se invirtió para las vacunas durante la pandemia. Nos llegaban de distintos países, pero nunca hubo datos oficiales de cuánto invirtió nuestro país para este tipo de vacunas. Me da mucho gusto y vamos a tener una gran participación en esta mesa de A Fondo de la senadora Reynoso, a quien saludo y le agradezco, una gran mujer, una emprendedora, bueno, nada más vicepresidenta de la Cámara Alta de nuestro país, Héctor Sánchez Mijangos, un distinguido y muy reconocido médico, y Benjamín González Ruaro, que usted sabe fue director del ISSSTE. Así es que bienvenidos y muchas gracias. Y me permitiría poner la primera pregunta a Benjamín González Ruaro sobre el desabasto de medicamentos. ¿Es el sello de esta administración? ¿Es un problema mundial o solamente compete a México? No, mira, esto solamente compete a México, a esta administración, lo digo categóricamente. En el 2020, en una colaboración periodística que puedo hacer semanalmente en El Sol de México, titulé un artículo Desabasto sexenal. Ya teníamos los problemas del abasto y me atreví a decir que iba a ser un problema sexenal por lo siguiente. Se partió de un prejuicio y se partió de un análisis incorrecto. Se pensó que en la compra de medicamentos había mucha corrupción y que por lo tanto, cambiando el sistema de compra de medicamentos, ibas a resolver el problema de abasto. Primero, hay que decir que la compra, la adquisición de medicamentos es parte de un macro proceso. Estamos hablando de que tiene que haber planeación, que tiene que haber, desde luego, adquisición, pero una adquisición correcta, con máximos y mínimos de entrega, con periodicidad. Tenemos que saber dónde se presentan las enfermedades, en qué estaciones, a qué grupos etarios. Tenemos también que tener un esquema de distribución computarizado desde un almacén central, almacenes regionales, estatales, hasta las farmacias de hospital y de clínicas. Y ese sistema automatizado tiene que llegar al consultorio del doctor, de tal manera que el doctor, cuando está recetando, se pueda dar cuenta si en su farmacia existe o no el medicamento y, en su caso, qué medicamento alternativo podría recetar. Recordemos que el abasto se mide por el porcentaje de recetas surtidas al 100%. Esto quiere decir que si te recetan 3 fármacos y solamente te entregan 2 en la farmacia, ahí hubo un problema de abasto y es un punto malo. En este sentido, se focalizó todo en la adquisición y se desbarató lo que se tenía. No solamente los procesos que mal o bien funcionaban, sino también toda la experiencia institucional. Se corrió a mucha gente
que eran técnicos que tenían mucho tiempo en esto, en las instituciones. Luego se vetó a algunos proveedores de medicamentos del sector público sin tener con qué sustituirlos. Los vinieron a sustituir años después con amigos de los hijos del presidente, pero al principio a esos grandes proveedores no hubo cómo sustituirlos. Entonces, se parte de un error, de un prejuicio, se concentra todo en la adquisición de los medicamentos y se dice, lo va a comprar Hacienda. Cuando no puede Hacienda, dice, va a intervenir la ONU. Cuando no puede la ONU, ahora va a ser el INSABI y luego va a ser Birmex y luego va a ser el Seguro Social y termina, como tú lo dices perfectamente bien, Carlos, con una idea de una superfarmacia que tampoco va a resolver el problema, es apostarle a el fracaso y apostarle a la ineficiencia y apostarle al no poder hacer bien las cosas. Y si quieres más adelante, te digo por qué. Oye, pero el INSABI también ya desapareció, ¿no, Benjamín? Ese es otro gran fracaso de la política de salud. Sustituyen el seguro popular que venía cubriendo enfermedades específicas, catastróficas, como el cáncer, y lo sustituyen por el INSABI, y a los 2, 3 años, parte por la ineficiencia, pero también por la enorme corrupción que se sabía que había ahí dentro, prefieren cerrarlo, terminarlo, como si nunca hubiera existido nada. Senadora Reynoso, si entendemos y si aceptamos el argumento de Benjamín González Ruaro en el sentido de que han fracasado los planes, los presupuestos y los sistemas de salud en el país, ¿es por inexperiencia o es una política a propósito para dar con un sistema anterior de salud? Mira, muy buenas tardes. Primero, a mí me parece que es un poco de todo. Es la inexperiencia de unos cuantos, la soberbia de otros, el rencor y el resentimiento de otro, y que si tú juntas todo, pues ¿qué tienes? Que con el resentimiento es deshacerse de todo lo que huela y sepa y parezca de las anteriores administraciones, entre la inexperiencia, porque efectivamente el querer sacar de la administración a los expertos en cada uno de los temas, a técnicos además, que va de la mano con el rencor y además el estar probando, pero mira, hay otro dato que también a mí me parece que es importante, o bien otra característica, que yo lo llamo como la teoría del redentor, porque al presidente le encanta generar caos y crisis para luego él intentar salvar a la gente. Recordemos lo que pasó en el 2019, cancela contratos para tamiz neonatal, cancela contratos para tratamientos de VIH y entonces vinieron las manifestaciones en torno a los pacientes de VIH y luego él sale a resolverles la crisis que él mismo provocó. No sé si me explico, ¿no? Entonces, que es otra de las características de este gobierno. Pretende que la sociedad le esté agradeciendo por los favores que le hacen de atender la salud, ¿no? Y pareciera que lo peor es que se ha normalizado precisamente este desastre en materia de salud y que los mexicanos tienen que conformarse con lo que hay, porque, diría el presidente, podríamos estar peor, ¿no? Pero, a ver, no es el tema, pero como referencia, senadora, recuerdo lo que ocurrió también con el huachicoleo. Es decir, la política fue cerrar las válvulas del combustible en todo el país para acabar con el huachicoleo y estamos peor. Era una mentira, por supuesto. Eso fue en diciembre del 2018, donde de repente, además, el desabasto de gasolina, y en Guanajuato, en León, fue de los primeros estados donde se empezaba a ver el desabasto y decía, no es cierto, no es cierto, hasta que llegó a la Ciudad de México y entonces este tema brincó a los medios nacionales y fue nota, pero duramos en Guanajuato más de 15 o 20 días sin gasolina y sin ser nota nacional. Y que fueron
miles de millones de pesos los que se perdieron y que fue una mentira, que en ese momento dijeron es que se van a cerrar los ductos por el huachicol, pues no era cierto, era una mentira, habían cancelado contratos de los insumos que se ocupaba para procesar la gasolina en las refinerías. Entonces, todo ha sido a forma de simulación, de engaño y de mentira, porque bueno, vemos también las noticias de los últimos días, pues el huachicol está peor que antes, ¿no? Es decir, tampoco eso se resolvió. Senadora, y volviendo un poco al desabasto de medicamentos, ¿cómo se está tratando este asunto en el Senado de la República? Porque hemos visto a legisladores como Lili Téllez solicitar denuncias penales contra personajes como López-Gatell. Pues mira, desde el Poder Legislativo hemos insistido en que se corrijan las cosas de fondo y de forma. ¿Y a qué me refiero con la corrección? Lo decía muy bien hace un momento el doctor. Cuando destruyeron, es decir, en noviembre del 2018, previo a que entrara Sí, ¿no? López Obrador, tomaron la decisión de concentrar todas las compras en Hacienda. Tomaron la decisión de quitarle la facultad de compra a los institutos de especialidad o bien a los subsistemas de salud como el ISSSTE, el IMSS, SEDENA, Pemex, y concentraron todo. Ahí lo advertimos que era un error, no quisieron escucharnos. Luego viene el siguiente experimento ya en pandemia, con Naciones Unidas, con la UNOPS, que tampoco funcionó. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto? Recomponer, es decir, las compras de medicinas tienen que corresponder al sector salud. Y luego todavía un desagregado adicional. Las compras de medicamentos oncológicos tiene que ser distinto. No es lo mismo que compres paracetamol a que compres metrotexato, o no es Sí. lo mismo que compres cualquier medicamento oncológico que ocupa de una mezcla al medicamento que se ocupa para atender diabetes, hipertensión. Entonces, eso es lo que no se ha querido, primero, reconocer que se equivocaron, porque si no se reconoce, no están dispuestos a corregir. Están las iniciativas presentadas, no ahorita, desde hace más de 2 años, donde les estamos insistiendo en que hay que reconstruir y hay que recomponer y hay que corregir los errores que se han cometido en esta materia. Vamos a hacer una rápida y breve pausa para regresar con este tema que está muy interesante y escuchar la aportación de Héctor Sánchez Mijangos como médico. Volvemos. ¿Se los digo ahorita o al aire? Así. Alejandra, Héctor, Benjamín, me dice producción que todo el tiempo están ustedes a cuadro, es decir, están saliendo al aire, para que por favor no se distraigan o se muevan mucho, por favor. Ok. Correcto. ¿Está bien?
Luego de esta pausa nos da entrada al segundo tema, que es la alternativa, que sería la automedicación o el mercado negro de fármacos. Y para ello la aportación del doctor Héctor Sánchez Mijangos. Héctor, ¿cómo atender la desesperación de un paciente, ya no digo los familiares, pero de un paciente que te consulta por estar en fase terminal de cáncer o de diabetes y no hay medicamentos? La verdad, esto es una tragedia real que está viviendo gran parte de la población, por lo que ya explicó la senadora Alejandra, el licenciado Benjamín González. Tenemos una carencia importantísima de medicamentos, pero lo peor es que es increíble lo que sucede. Por ejemplo, conocemos de medicamentos que han sido traídos a los puertos en un contenedor, apostando a que la COFEPRIS iba a liberar los permisos de importación en tiempo y forma, y resulta que se quedan meses ahí al rayo del sol y los tienen que regresar al país donde se fabricaron para destruirlos. En 2 ocasiones a una farmacéutica que yo conozco le sucedió eso. Es increíble que no salgan los permisos de importación para los medicamentos que son necesarios. Es increíble que hayan culpado a una farmacéutica de que sus métodos de manufactura no eran satisfactorios y la hayan cerrado durante un año, la hayan vetado, y tenemos carencia de los medicamentos que además habían sido aprobados durante muchos años antes y habían pasado los controles de calidad. Entonces estamos enfrentando una crisis con nuestros pacientes, con analgésicos, con medicamentos para el control de la diabetes, con medicamentos para el cáncer, y eso no debería de suceder. Y a mí lo que más tristeza me da es que se les dore la píldora a las personas diciéndole que vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca. Y nada más para darles algunos datos, es que Dinamarca tiene 4.2 médicos por cada 1,000 habitantes. México tiene 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes. El PIB en salud, ellos gastan el 16.6% y en México se gasta el 5.1%, y son datos no de este año, que acaban de hacer un recorte al presupuesto de salud de ese país. En Dinamarca no se caen los elevadores en los hospitales y matan a los pacientes que estaban ahí. Realmente es una tragedia lo que estamos viviendo, y desde el punto de vista regulatorio había en otras administraciones la positiva ficta, es decir, se hacía un trámite y si en 3 meses no respondían, automáticamente quedaba aprobado. Y ahora hay tardanza hasta de 8 meses en la liberación de aprobación para importaciones, para estudios clínicos y para un sinnúmero de trámites que deberían de ser mínimos o no existir en ese país. Por lo tanto, estamos enfrentando esa carencia en los medicamentos. Imagínate una persona que gana el salario mínimo, que gana 3 salarios mínimos y que tiene que hacer un gasto catastrófico en salud, y que en teoría la institución, el Seguro Social o el ISSSTE lo debería de poder cubrir. Además, desde el punto de vista fiscal, hay un tope en la cantidad de dinero que las personas pueden gastar. Entonces, tienes la tragedia que en tu casa haya un familiar con una enfermedad catastrófica, y además del exceso que te gastes vas a tener que pagar impuestos a la tasa impositiva que te corresponda. Entonces, estamos enfrentando realmente un embudo en la capacidad de atención de las personas, y eso es realmente triste. Nosotros, los médicos, los que amamos nuestra profesión, lo hacemos con el afán de ayudar, por el amor de ayudar a los pacientes. Y si algún paciente mío está por ahí, seguramente se les puede decir que amo mi profesión. Y la desesperación en la que vivimos, de que te llaman, no encuentro este medicamento y por cuál no lo sustituyo, y ahora qué hago. Y estoy hablando de mercado privado, no de mercado institucional. Pues es realmente catastrófico. Y lo peor es que hay gente que cree que la megafarmacia va a funcionar. El sistema de distribución de medicamentos, no sé los datos exactos, pero creo que implicaba alrededor de un 35 o 40% del valor de los medicamentos, pero el medicamento salía de la fábrica, del laboratorio, y se distribuía a todo el país. En las farmacias pequeñas, incluso de comunidades, había la mayoría de los medicamentos. Y eso tiene un costo logístico, un costo del transporte en vehículos, etcétera. Ahora quisieron quitar todo ese costo, abarataron los medicamentos,
pero no hay distribución, y la distribución desde la megafarmacia va a ser carísima. Ponle lo que cueste las empresas, no creo que no puedo decir marcas, pero la empresa se sacaría que tú me digas cuánto va a costar enviar una muestra o una caja de paracetamol o de un oncológico a una comunidad de la Sierra de Chiapas o a la Sierra de Chihuahua. Entonces, realmente la ruptura de los procesos de distribución y de compra de medicamentos es una catástrofe. Y a fin de cuentas, si funcionara, dirías, bueno, pero estamos peor, estamos realmente en una condición que yo nunca pensé que podríamos vivir en ese país. Bueno, ya adelantaste y ya hablaremos en el cuarto bloque, Héctor Sánchez Mijangos, si realmente todos los médicos lo hacen por altruismo, por una labor social, o han convertido esto en un negocio en el mercado negro del medicamento. Ya hablaremos de eso más adelante. Benjamín González Ruaro, querías aportar algo hace unos minutos. Bueno, en relación a lo que estaba diciendo la senadora de las promociones jurídicas que se han hecho, recordemos también que los enfermos de cáncer han tenido que ampararse. Recordemos el paradigmático caso primero de una niña que no se le querían dar los medicamentos y tuvo que seguir instancias jurídicas para ganar el amparo y obtener sus medicamentos, que después se los daban, no se los daban, se los daban, no se los daban. Ese es otro problema, la interrupción de los tratamientos en enfermedades como el cáncer, cuando las quimioterapias tienen que ser secuenciadas y ahora no lo están siendo. Yo creo que también hay que tener en cuenta algo que dijo Héctor. Esta tardanza, este burocratismo, ineptitud de instancias como COFEPRIS están costando todavía más dinero, porque nadie está hablando de las mermas. En un proceso normal hay mermas y hay caducidad de medicamentos. Lo que tienen ahí estacionado en la megafarmacia, yo quisiera que la Auditoría Superior de la Federación, que ha estado muy proclive a este régimen, hiciera una auditoría en serio de cuántas claves y cuántas cajas están cayendo en merma en esa megafarmacia. Las pérdidas son enormes. Ahora, yo dije hace rato que se estaba apostando a una estrategia fracasada, una estrategia donde se reconoce la ineptitud. Y voy a decir por qué. Si tienes esa cantidad de dinero que se utilizó para la megafarmacia, ¿por qué no la utilizaste en una estrategia que te garantizara que el medicamento iba a llegar a cada farmacia de hospital y no centralizar todo en una megafarmacia? Porque no saben hacerlo. Entonces, desgraciadamente, esta ineptitud, esta inexperiencia le está costando no solamente dinero al país, sino salud y vida de mexicanos. Senadora Reynoso, con la delicadeza y la autorización que se me permite, voy a ser un tanto cuanto indiscreto, pero sé que en lo personal tú has vivido la tragedia del cáncer, has sido una de las sobrevivientes afortunadas de esta enfermedad. ¿Tú te enfrentaste al desabasto de medicamentos? ¿Lo viviste, lo sufriste? Fíjate que sí, de cierta forma. Si bien yo tuve la fortuna de comprar mi seguro de gastos médicos y poder atenderme con el seguro que tenía, sin embargo, cuando iba a empezar el tratamiento, que fueron 16 quimios, y ya estaba programada la primer quimio, digamos, la cita, y de repente me hablan porque me dicen pues que el medicamento no lo hay en México, que teníamos que esperarnos 2 semanas más porque había que comprarlo en el extranjero, importarlo, y evidentemente ahí entra una angustia que es difícil de explicar, porque imagínate justo si recurriendo a la medicina privada era complicado encontrar, y estoy hablando esto del 21, encontrar los medicamentos oncológicos, pues no me quiero imaginar el sector salud, ¿no? Y que lo vemos y voy a hacer aquí un paréntesis porque de acuerdo a los informes de la auditoría, pues resulta que en compra de medicamentos hubo un subejercicio de más de 100 millones o de 100,000 millones, ahorita saco el dato, de 104,000 millones el subejercicio.
Es decir, el dinero, ¿qué es lo que hacen? Lo etiquetan, pero no hacen los procesos, no compran los medicamentos para generarse ahorros o economías, y donde esos ahorros o economías al final del año se los lleven a las obras del presidente y no a la salud de los mexicanos. Entonces, me parece que es fatal lo que estamos viviendo. Y si me regreso al tema de la megafarmacia que estaban comentando hace un momento, pues es otro elefante blanco, ¿no? Que sabe perfectamente el presidente que no va a funcionar, que ese no es el objetivo. El objetivo no es terminar con el desabasto de los medicamentos, sino estar llevando una narrativa donde él tiene solución para todo, pero no soluciona nada, ¿no? Porque incluso ya Birmex reservó 5 años la información de la megafarmacia. Entonces, para que ahorita ni pregunten ni cuánto costó, para que ahorita no se les ocurra preguntar si tiene o no medicamentos, porque ya está reservada la información por 5 años. Entonces, vemos y todo lo que ha pasado en materia de salud es en verdad una grosería para los mexicanos, ¿no? Y en el tema del cáncer, ustedes recordarán incluso ante el desabasto de medicamentos oncológicos para los niños del Federico Gómez, donde los padres de familia tuvieron que tomar las instalaciones del aeropuerto, las vías de acceso, y lo primero que el presidente decía, en lugar de reconocer el problema que todo mundo sabía que había, que existía, era decirles golpistas, era decirles Eran ofenderlos y provocadores. Entonces, pero era tan solo una realidad. Y luego, para tratar de callar a los padres de familia, los empezaron a citar con el titular del INSABI. Cada 8 días o cada 15 días tenían que venir los padres de familia a México y decirles qué medicamentos faltaban, como si no tuvieran la información de los hospitales y no tuvieran la información de sus pacientes. Y estas familias tenían que gastar, los padres, en su pasaje o rentar un transporte, en venir a la Ciudad de México, en dejar sus trabajos. Eso no se dimensiona todo lo que implica. Entonces, pues bueno, yo tuve la fortuna de utilizar mi seguro de gastos médicos, que no resuelve el todo, pero sí gran parte del problema, evidentemente, y que justo en un tratamiento oncológico, pues, o en un diagnóstico de cáncer, pues te enfrentas, un tema es el oncológico, pero también tienes que buscar asesoría psicológica, pagar otras consultas, pero además tienes que buscar otro tipo de acompañamientos, estas redes de apoyo, comprarte el medicamento que te recetan también para poder aminorar los efectos de las quimios, es decir, todo lo que trae, y no termina ahí, porque luego hay que estarte haciendo estudios, ya incluso cuando se terminó el tratamiento, y creo que esto nos lleva a otro tema que valdría la pena analizar, que es el gasto de bolsillo en materia de salud en México. Mientras en Dinamarca el gasto de bolsillo es del 8% o máximo 12%, pues en México es del 40%, es decir, de cada 10 pesos, 4 pesos se gastan en salud los mexicanos. Y que esto es, tengas o no tengas derecho a biencia. Hay un análisis, un estudio que se hace además con el INEGI, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, y del INEGI. Un hogar afiliado al IMSS, es decir, tiene derecho a biencia del IMSS y gasta en promedio 5,350 pesos al año en salud. Un hogar o una persona afiliada al ISSSTE gasta 9,881, casi el doble. Uno que cuentan con Pemex, los hospitales de Pemex, gasta 5,154 y el IMSS Bienestar 4,776. ¿Qué quiere decir? El gasto de bolsillo es muy alto y que tiene que ver con la automedicación. ¿Por qué existe la automedicación? Pues porque también la investigación dice el tiempo que se pierde en los hospitales para una consulta ordinaria. Y en lugar de perder, pues sí, perder el tiempo hasta 2 horas para recibir una consulta, pues la gente empieza a automedicarse. Conclusión, este gobierno federal privatizó la salud. Benjamín González Ruaro, tú fuiste titular del ISSSTE, sabes de abastos, sabes de cómo se administra este sector. ¿No te parece una franca ofensa
prometer un estado de salud tipo Dinamarca y regalarnos una megafarmacia con apenas operación del 0.9%? Me parece inaudito que se hagan aseveraciones o promesas de este tipo y que no solamente se haga una vez, se haga una segunda, una tercera y una cuarta vez, y siempre se esté pateando para adelante el bote, diciendo que en un año, que en 6 meses, que en 3 meses, y siempre ofreciendo alternativas a futuro de problemas que hoy cualquier persona sensata sabría que no van a resolver en lo que queda de esta administración. Y ojo, la siguiente administración, si realmente quiere resolver este problema, va a tardar en poner orden y en reestructurar y rehacer lo que actualmente se destruyó por lo menos un año, año y medio. O sea, no son cosas de voluntad que se puedan resolver de la noche a la mañana. Hay que trabajar mucho, hay que capacitar mucho. Aquí nos hemos saltado esa parte, pero la parte de la capacitación al propio personal médico y de enfermería sobre lo que es tu cuadro básico de medicamentos, vigilar ese cuadro básico de medicamentos, porque en las instituciones es muy común que rápidamente se salgan de control y empiecen a crecer de manera anárquica con medicamentos que algunos son innovadores, pero que hay medicamentos que ya están probados y no necesitas en ese momento necesariamente el innovador. Entonces, tienes que trabajar mucho con tus médicos, tienes que hacer planeaciones correctas, tienes que capacitar y obviamente hacer promesas de este tipo son promesas insostenibles que tratan de ver la cara a la gente y eso es francamente pues una falta de respeto. Oye, Benjamín, pero tú me estás dando cifras, datos de una inercia natural en un país en crecimiento, pero se nos atravesó la pandemia, ojo, y se nos atravesó, por ejemplo, la crisis de Otis, la tragedia de Otis en Guerrero. Más aún, hoy hablamos de graves crisis también en el suministro de agua potable en todo el país. Entonces, tus cifras de conservadoras pasan a ser ya muy débiles, no por ti, sino por la realidad, pasan a ser muy, muy débiles para lo que está enfrentando el país, ¿no, Benjamín? No, sí, desde luego. Mira, cuando te hablo de una planeación, planeas de un año a otro en función de lo que sucedió el año anterior, pero venimos de años atípicos, tú lo acabas de decir, o sea, años de una pandemia donde las secuelas se siguen presentando en la salud de la población, donde tenemos problemas precisamente regionales por los fenómenos como Otis, y este problema que apuntas de la sequía, que ya está presente en muchas entidades y que en los próximos meses estará en todo el país, por mucha planeación que hagas, no lo puedes prever. Por eso nosotros, y déjame decirte, hacíamos unas licitaciones que les llamábamos 80-20. ¿Qué quiere decir esto? O sea, pedíamos 100 piezas y esas piezas me las ibas a dar durante todo el año de acuerdo a una programación que te iba a estar entregando. Pero yo podía quedarme hasta 80 y no incumplía el contrato con el proveedor. O podía irme a 120 y no incumplía el contrato. Esto es precisamente para suplir esos huecos que en la planeación se presentan con crisis como las que tú estás señalando, que sí, en efecto, afectan cualquier planeación en materia de abasto de medicamentos. Bueno, y tampoco no es el tema como el del huachicol que tratamos al principio, pero este asunto de las tragedias pues impactan todavía más, y esto lo sabe muy bien la senadora Alejandra Reynoso, por la desaparición del FONDEM. Ya estuvimos hablando de la desaparición de fideicomisos, ya estuvimos hablando de la desaparición del INSABI, del Seguro Popular. Bueno, pues también el FONDEM impacta y tiene que ver mucho con esto. Héctor Sánchez, este problema de sequías, de crisis por el suministro de agua, pues evidentemente traen consigo enfermedades, ¿no? Claro, la capacidad de acceder a agua potable para que la gente la pueda beber o que puedan hacerse las manos o preparar los alimentos de una manera higiénica va a traer enfermedades gastrointestinales
en una proporción que no te puedo adelantar, pero van a estar presentes. Además, el aumento de las temperaturas hace que los alimentos se descompongan con mucha más rapidez. Ahora, lo que comentábamos hace un momento con respecto a la atención médica que se ha privatizado, ¿no? Bueno, la atención la van a dar los médicos de farmacias seguramente, y ese es un modelo que surgió en ese país para suplir la ineficiencia en la atención médica, la insuficiencia, vamos a llamarlo de esa manera, en la atención de los pacientes de primer contacto. Y entonces seguramente esos médicos, esos colegas que ahora trabajan en las farmacias, van a ser los encargados de paliar en alguna medida ese problema que vamos a enfrentar en los siguientes meses de infecciones gastrointestinales que van a estar presentes en una gran proporción de la población por esos factores que acabo de mencionar. Senadora Alejandra Reynoso, todo lo que estamos tratando abiertamente en este programa se discute, se analiza, se resuelve en el Senado de la República. Tú eres una mujer que hemos reconocido siempre por informada, por culta, por comprometida, pero ¿el resto de los legisladores les importa esto? Digo, perdón, pero los hemos visto que ni siquiera corresponden al protocolo de vestimenta para ingresar al salón de sesiones del Senado. ¿Les interesa todo esto realmente como para resolverlo o lo dejan pasar porque hay mayoría y pues lo que diga el señor presidente? Definitivamente no. No hay interés y voy a poner un ejemplo. Con un ejemplo creo que describe justo el tema de la salud en el Senado de la República. No hubo comparecencia del secretario de Salud, no hubo comparecencia del titular del ISSSTE, no hubo comparecencia del titular del IMSS, no hubo comparecencia del titular del IMSS, bueno, ni siquiera la rendición de cuentas del que quién sabe si ande o no ande, que era titular del INSABI. Es decir, no es un tema que claro que la oposición y el bloque hemos pedido la comparecencia cuando se viene la glosa de gobierno en el mes de septiembre. Entonces puede venir el de seguridad, puede venir la Secretaría de Gobernación, puede venir la de Cancillería, pero protegen y sobreprotegen al secretario de Salud para que no tenga que venir al Senado a rendir cuentas. Pero a ver, perdón, senadora, pero ustedes son uno de los tres poderes de esta nación. Aquí no estamos a ver si quieren venir o no quieren venir. Hay una obligación constitucional de rendir cuentas y rendir cuentas hacia ustedes, nuestros representantes. No es que el señor del IMSS quiera o no tenga tiempo, debería de estar ahí. No, quien no quiere es Morena, que se convierten en cómplices porque con su mayoría simplemente las votaciones pues no aprueban los acuerdos de comparecencias. Y permítanme hacer un paréntesis porque así como se ha negado con todo, o sea, desde septiembre estamos pidiendo reunión con los responsables de salud, no tienen tiempo, ¿no? No tienen tiempo. Y pongo otro ejemplo de hoy mismo, hoy en la sesión donde se abordaba el tema de la inseguridad desatada de la violencia en el país y decimos, oigan, a ver, que vengan a una reunión de trabajo, ¿no? Los responsables de la Guardia Nacional, de la Sedena, la Marina, y una reunión de trabajo para ver qué podemos hacer, qué necesitamos hacer. No, bueno, se ofenden y entonces nos mandan, porque además es al infierno a todos los legisladores, porque pueden ver las intervenciones en el Pleno, ¿no? De las legisladoras de Morena. Entonces, no hay disposición para que se puedan abordar los temas importantes de México en el Senado. Y las reformas, dicho sea de paso, es una burla. Porque en el paquete de reformas que manda el presidente, una de ellas corresponde a salud, porque la educación es gratuita, incluyendo los estudios clínicos. Oye, con que ahorita sirvieran los aparatos, o sea, antes de tu reforma constitucional, mejor gasta correctamente, ejerce el presupuesto, dale mantenimiento para que no se queden sin radioterapias. Segundo, licita y no asignes los contratos como lo que hizo el ISSSTE. Además, otro fraude, que hay denuncias presentadas, pero que no pasa nada, pero ya va de diputado el titular del ISSSTE, que sigue siendo un protegido del presidente. Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo con la 4T. Doctor Héctor Sánchez Mijangos,
Todo lo que hemos reflexionado abiertamente en este programa me obliga a ser directo y preguntarte, entonces, ¿ustedes los médicos están convirtiendo a la medicina en un negocio? Pues mira, yo vivo de mi trabajo y creo que todos los profesionistas tenemos derecho a vivir de una manera decente y dependerá de la entrega de cada uno. Sí, en el gremio hay colegas que no acatan las normas éticas y hacen barbaridades con los costos, sí, lo puedo decir, pero habemos muchos, la mayoría que vivimos de nuestro trabajo y procuramos darle lo mejor a la familia y lo hacemos de una manera correcta. Sin embargo, hay una discrepancia muy importante en el salario de un médico, por ejemplo, de tiempo completo en el sector salud, comparado con lo que puede tener un director de una oficina ahora gubernamental y demás. O sea, si tú te pones a ver los ingresos que tienes justo y además desde hace muchos años se ha manejado que los médicos de las instituciones deberían de tener un mismo ingreso salarial y si tú comparas el ingreso que tienen los médicos del ISSSTE y los que tienen los médicos del Seguro Social y lo que tenían, porque ahora ya no sé cómo están los médicos de Pemex o de Sedena, hay una gran diferencia cuando la responsabilidad sigue siendo la misma, cuidar la salud de las personas. Entonces yo creo que aquí hay un tema donde nuestra amiga la senadora Reynoso podría apoyarnos a los médicos para llegar a un equilibrio y tenemos derecho a vivir decentemente y a pagar las colegiaturas de nuestros hijos porque no estamos dispuestos a mandarlos a escuelas oficiales con el gran deterioro educativo que se hizo al tirar la reforma educativa. Pero en fin, sí hay médicos que no hacen bien las cosas, igual que hay en todos los gremios, pero la mayoría de los que estamos en esta carrera tuvimos que estudiar primaria, secundaria, preparatoria, por lo menos 6 o 7 años de carrera. Los que hicimos especialidad hacemos por lo menos 4 años. Hay colegas que hacen 2 o 3 especialidades. Estamos hablando de otros 8 o 10 o hasta 12 años de preparación para poder ofrecer una medicina de alta calidad con las mejores decisiones en favor de los pacientes. Y creo que eso debería de ser reconocido como en Dinamarca, por ejemplo, ¿no? A ver, Benjamín González Raro, no sé qué pienses de las aseveraciones del doctor Sánchez Mijangos, pero yo no sé a qué se enfrenta él en la ética, en la moral, en su salario, etcétera, etcétera, cuando vemos que pues, estamos preparados para atraer a médicos cubanos especialistas. Mira, yo creo que lo que está sucediendo en el sector salud es parte de la perversión que este gobierno ha ocasionado en la política de salud. Vimos cómo manejó la epidemia, la pandemia, y ahí nos pudimos dar cuenta del grado de cinismo que pueden tener sus funcionarios. Y a partir de eso, pues hacia el interior de las instituciones, pues encontramos mucho desorden. Instituciones donde los directores no dirigen, hay distintos feudos que caminan por su lado, totalmente desorganizadas las instituciones, y eso permea hacia los doctores y permea hacia todo el sistema de salud. Entonces, muy bien lo dice Héctor, yo conozco a muchos médicos, la mayoría son gente íntegra, honesta, que vive de su trabajo. Sin embargo, con esta relajación del sector salud, pues nos encontramos que hoy la gente necesita resolver sus problemas y acude a productos milagro, acude a recomendaciones del amigo, acude a la automedicación que le sirvió hace 5 años y se olvidan ya de consultar una institución, porque como bien dijo la senadora, los tiempos de espera son eternos, y luego, ya que pasaste todo eso, te dicen, pero no podemos hacerle la radiografía, venga dentro de un mes, o no tenemos el medicamento. Entonces, pues mejor voy y busco una alternativa, no siempre adecuada. Y yo creo que aquí es conveniente reforzar que hay que tener mucho cuidado con la automedicación, no es la mejor opción. Recordemos que pueden producir efectos adversos las medicinas. 1, 2, podemos generar resistencia a ciertos virus, a ciertas bacterias, cuando abusamos de ciertos antibióticos.
Entonces, en ese sentido, creo que lo más importante también es dejar un mensaje a la gente del autocuidado de la salud. Y bueno, ya sabemos hacer ejercicio, comer bien, el ambiente sano, pero también saber cuáles son las predisposiciones que mi organismo y la familia tiene. Si yo vengo de una familia de hipertensos o de una familia de diabéticos, poner especial cuidado en esas cuestiones para evitar llegar a desarrollar ese tipo de enfermedades. Y eso realmente no cuesta y lo podemos hacer nosotros mismos. Senadora, cada 6 años observamos en tribuna a un sujeto que protesta pública, voluntaria y constitucionalmente si así no lo hiciere que la nación me lo demande. Se está demandando ya muchas cosas, sobre todo en el sector salud. Pregunto y concreto, ¿habrá consecuencias jurídicas legales para todo lo que hemos tratado en este espacio hoy día? A ver, pues ese es el ideal. Quisiéramos que hubiera consecuencias, porque además no nos vamos a esperar hasta que termine el sexenio. Durante todo el sexenio se han interpuesto recursos ante la Fiscalía General de la República por diversas razones. Falsificación de declaraciones, ahorita lo decías muy bien, cuando un funcionario viene a comparecer, se compromete con decir la verdad. Y personalmente te puedo platicar de una demanda que se interpuso al director del ISSSTE, porque además negó información, mintió con toda alevosía y ventaja, demostramos todo, dimos los argumentos, pero no pasa nada. No pasa nada con la autoridad, no pasa nada con la función pública, no pasa nada con quien debiera evaluar y procesar justo todos los recursos que se han interpuesto. Y es una pena que la salud se haya tenido que judicializar. Es una pena que para que alguien reciba su tratamiento o su vacuna tenga que presentar un amparo. Es una pena que se tenga que estar presentando demandas por diferentes razones y que no pase nada. Sin duda es un deterioro en la calidad de la salud, es un deterioro en la eficiencia de las instituciones y donde definitivamente pues hay un retroceso importante. Y por último, a mí también me gustaría hablar del tema económico y lo que pasa con las entidades y ahora un poco con la reforma que presenta el presidente. Tenemos que despedir, estamos limitados exclusivamente no en expresión, sino por tiempo. Te agradezco, Alejandra Reynoso, lo valiente, lo comprometida, lo entrona a combatir, de veras en serio que eres en el Senado de la República. Benjamín González Ruaro, siempre tu actitud honesta, íntegra en función pública y por supuesto a Héctor Sánchez Mijangos, uno de los médicos en su materia más reconocidos. Gracias, Alejandra, gracias, Benjamín, gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Y nos encontramos en la próxima emisión de A Fondo. Muchas gracias por su atención. Y recuerde que seguimos en contacto en este momento con lo más importante de las noticias en el mundo nacional e internacional. Gracias y hasta la próxima.